En esta presentación vamos a hablar un poco de los flujos de carbono en algunos ecosistemas costeros, solamente para poner algunos ejemplos y tratar de clarificar un poco cómo suceden los procesos. La alta variabilidad ambiental que presentan se debe a distintos factores. En primer lugar, a que están directamente afectados por los fenómenos astronómicos y atmosféricos que modulan los movimientos del agua. Además, su ubicación en la frontera entre mar y tierra repercute en que estén influenciados por los procesos que ocurren en la corteza continental, de forma directa, a través de los aportes que reciben de esta, tanto sea de agua como de materiales de distinta naturaleza que el agua aporta, y de forma indirecta a través de los procesos regulatorios que tienen lugar en la corteza sobre el clima. Por su carácter somero, los movimientos del agua derivados de la influencia atmosférica y terrígena se tornan complejos y repercuten en toda la columna de agua y en el sedimento, que interactúan intensamente. Además, la presencia de sustrato en la zona fótica ayuda al establecimiento de especies, contribuyendo a una complejidad estructural y dinámica de las zonas. Por todo esto, son ecosistemas muy dinámicos y en general altamente productivos. La relación del humano con los ecosistemas costeros es muy fuerte y esto se constata con el hecho de que en las últimas décadas se ha multiplicado la población residente en las zonas costeras. Como ven en la gráfica, en México, en el último siglo se ha quintuplicado la población que reside en zonas costeras, constituyendo alrededor del 40% de la población del país. La gran cantidad de población y el contacto directo del humano con los sistemas costeros ha provocado una intensa degradación y ha aumentado la vulnerabilidad de estos ecosistemas de forma muy rápida. Los ecosistemas costeros proporcionan múltiples servicios ecosistémicos a nivel local y a nivel global de forma directa e indirecta. Esto significa que muchos de los procesos que ocurren en estos ecosistemas ayudan a que el humano tenga estos servicios que contribuyen a su bienestar. Los servicios que brindan están ligados de alguna forma a la manera en que se dan los ciclos biogeoquímicos en estos lugares, y esto es fruto de la interacción entre las características químicas y físicas y la biota que albergan. Estas características químicas y físicas y la biota están intrínsecamente relacionadas con múltiples vías de retroalimentación y relación. Entre los servicios que brindan los ecosistemas costeros está la limpieza del agua, que está directamente relacionada con la retención de partículas y la absorción de nutrientes en las raíces de los vegetales, o por la ralentización del flujo de agua que provoca la interacción de un flujo
con las estructuras vegetales o animales de los distintos ecosistemas. Al interactuar el flujo con las estructuras, pierde energía cinética y el material que transporta, o una parte de este, es depositado. Por tanto, la ralentización del flujo favorece la depositación de los sedimentos en el fondo. Por esto, muchos ecosistemas costeros, en parte, ejercen un cierto efecto negativo sobre la erosión costera, o se dice que protegen la costa. En este video, que es de un canal de oleaje de un centro de investigación holandés, se ve un poco esta idea de cómo la interacción de un flujo con estructuras de los ecosistemas costeros, en este caso una miniatura de un manglar, ayuda a ralentizar este flujo de agua. Ligado a esto, otro servicio que proporcionan los ecosistemas costeros es el secuestro de carbono atmosférico. Esto es extremadamente relevante en los ecosistemas de carbono azul, en que la cantidad de carbono retenido respecto al que es liberado es enorme, por lo que contribuyen a un balance positivo de retirada de carbono de la atmósfera, que es de enorme ayuda para el humano para reducir la concentración de CO2 atmosférico. Relacionado con estas dinámicas de retención de partículas, suelen ser ecosistemas altamente productivos que sustentan gran parte de la biodiversidad, incluida la que es de consumo humano, por lo que sustentan biodiversidad y proporcionan alimento. Ahora vamos a hablar un poco de estos ecosistemas de carbono azul, debido a que en México son muy importantes, ocupan unas grandes extensiones, y además para que podamos ejemplificar un poco los flujos de carbono en algunos ecosistemas costeros. Como les decía, estos ecosistemas secuestran gases de efecto invernadero y almacenan más carbono orgánico en el tiempo por unidad de superficie que los bosques terrestres, y almacenan más carbono del que liberan. Por eso son reconocidos por su efecto de mitigación del calentamiento global. Los ecosistemas de carbono azul son marismas, manglares y pastos marinos. Estas marismas, manglares y pastos marinos los encontramos en un gradiente de la zona costera de tierra a mar, ordenados como vemos en la diapositiva. Respecto a las entradas de carbono a estos ecosistemas, los tres ecosistemas reciben aportes alóctonos de carbono de la tierra adyacente, de la zona marina y del cielo. Su vegetación, que son las plantas herbáceas en la marisma, árboles de manglar en el ecosistema de manglar y fanerógamas marinas en caso de las praderas de pastos, absorbe gran parte del carbono que entra. Los manglares y la vegetación de las marismas, especialmente de la atmósfera, y los pastos marinos, obviamente, del agua. Las contribuciones relativas de fuentes de materiales marinas o terrígenas dependen de la ubicación de los ecosistemas y de la relación entre las descargas de los ríos y de la fuerza de los pulsos de marea. Además, también pueden estar sujetos a influencias marinas, como ustedes ya conocen, de surgencias, remolinos, etcétera, según los procesos que afecten a las zonas
zonas cercanas del medio marino. La mayoría del carbono que se almacena en estos ecosistemas de carbono azul se almacena en el sedimento. Como les explicaba antes, la energía del flujo de agua se disipa debido a la fricción que se genera con las estructuras vegetales o animales de estos ecosistemas y pierde energía cinética, es decir, se mueve más lento, por lo que determinadas partículas de distintos tamaños se depositarán en el suelo. En esta gráfica vemos el stock de carbono en las distintas partes del ecosistema, si es la parte aérea o en el suelo debajo, y si observan en marismas, en pastos y manglares, la mayoría de este carbono se encuentra en este suelo, como les decía. Los pastos y las marismas almacenan más del 90% de carbono que secuestran en este suelo y los manglares alrededor del 70%. En los pastos el carbono es transformado en biomasa en parte, pero no sé si recuerdan este ecosistema, la gran parte de este ecosistema es subterránea a través de sus rizomas, por lo que mucho del carbono queda debajo del agua, en los sedimentos. No solo en partículas de sedimentos, sino también en toda estructura biológica subterránea que tienen, una estructura como de un sistema de raíces muy grande. La materia orgánica que está en el agua, en los pastos y que es desprendida por rotura, etcétera, es altamente recalcitrante. Recuerden este concepto que está en el material de el ciclo biogeoquímico del carbono, por lo que permanece en el medio sin ser degradada y movilizada durante mucho tiempo, ¿no? Aunque se rompan las hojas de estos pastos, su movilización o su circulación en los ciclos biogeoquímicos es lenta. Como pueden observar, en los manglares hay una gran contribución de biomasa por encima del suelo. El carbono que reciben lo transforman en biomasa in situ y de lo que cae se almacena en forma de turba o de sedimento depositado. Pero como los manglares se encuentran en suelos salinos y anóxicos, presentan una estrategia adaptativa por la que minimizan la pérdida de agua y maximizan la ganancia de carbono mediante un uso del agua y una transpiración muy eficientes, lo que resulta en una productividad primaria muy grande y por esto existe mucho carbono almacenado en su estructura viva. Todos estos reservorios de suelo y sedimento que se dan en los ecosistemas de carbono azul conservan nutrientes y además ayudan a estabilizar la vegetación contra mareas, oleaje, vientos y tormentas. Y por eso se dice que protegen de la erosión costera, como les mencionaba hace un rato. Si tomamos como ejemplo el manglar de estos tres ecosistemas, que es el que estaría más en un punto medio, por decirlo de alguna manera, entre la tierra y el mar, nos es más fácil entender, ¿no?, que tiene una influencia del continente y una influencia de la zona marina. Entonces estos ecosistemas capturan carbono activa y pasivamente del agua descargada por los ríos o corrientes provenientes del continente y del agua de las mareas cargadas de partículas del mar adyacente. A medida que las mareas entran al bosque de manglar,
El flujo alrededor de los árboles y de las raíces genera levantamientos turbulentos que mantienen suspendidos los flóculos o agregados de partículas. Cuando la marea cambia de su fase de inundación a su fase de reflujo hacia el mar, las aguas se tornan calmas y se produce un corto periodo de asentamiento de partículas, facilitado por el hecho que las partículas se pegan a las superficies mucosas de las partes bajas de los manglares, derivadas de la presencia de bacterias y de otros epífitos. El choque de muchas partículas, por decirlo así, en ese punto, da lugar a la formación de flóculos o agregados que incrementan la velocidad de asentamiento de las partículas en el fondo debido a su mayor tamaño y su mayor masa. Entonces, debido a esta calma del agua, mucha de la biomasa propia de la vegetación también queda retenida en el propio ecosistema. En esta tabla podemos observar el secuestro de carbono por parte de distintos ecosistemas costeros en relación con la superficie que ocupan a nivel global. Cuando hablamos de secuestro de carbono, es esta extracción o toma de carbono que queda retenida por largos periodos en estos ecosistemas. Largos periodos siempre, por supuesto, de acuerdo a una escala humana. Podemos observar que la mayor tasa de secuestro de carbono es por parte de las marismas. Sin embargo, a nivel global, los ecosistemas que mayor cantidad de carbono secuestran son los pastos marinos, debido a que también ocupan una mayor superficie. A nivel proporcional, si nos fijamos en los manglares, ¿no?, por la poca superficie que ocupan, y recuerden que solo se encuentran en latitudes tropicales y subtropicales, el secuestro de carbono es muy alto. Todos estos números son estimaciones y continuamente se van entendiendo, descubriendo nuevos procesos de entrada y pérdida de carbono que contribuyen a una mejora de las estimaciones. Esto es importante por la dinámica de disciplinas que hay hoy en día de modelación de flujos de carbono que intentan comprender y cuantificar la liberación y retención de carbono en los distintos ecosistemas para priorizar o no su conservación. La respiración se puede dar en la columna de agua o en el sedimento, y entiendan la respiración como esta oxidación de macromoléculas orgánicas y la producción de CO2 o en algunos casos otros compuestos de carbono como el metano. En el agua la respiración es relativamente poca en los manglares y está asociada a la actividad del microplancton. Pero hay que pensar que las aguas de los manglares son netamente autotróficas, es decir, predominan los procesos de organismos autótrofos a los organismos heterótrofos, y la respiración pelágica es en general baja. Esto excepto los ecosistemas de manglar enriquecidos en materia orgánica, como que generalmente se encuentran en Asia. En el suelo, en cambio, ocurre la respiración heterotrófica debido a las bacterias que degradan la materia orgánica y a la macrofauna que vive en los sedimentos. También debido a la anoxia típica de los suelos de manglar, existe una cierta generación de metano ligado a la descomposición anaeróbica de la materia orgánica,
que produce metano como resultado, pero se estima que esta producción en manglares es bastante baja. A través de este proceso de respiración, se podría pensar que el manglar constituye un sistema de reservorio y bombeo de carbono inorgánico disuelto. Los árboles de manglar, debido a esta cuestión de favorecimiento de sedimentación de partículas, crecen encima de depósitos sedimentarios que pueden medir varios metros. Los depósitos están densamente poblados de una gran diversidad de tipos microbianos que incluyen una gran diversidad de metabolismos, como organismos que son reductores de sulfatos y metales, bacterias desnitrificantes, organismos metanógenos, y también hay organismos superiores como protistas, meiofauna y macroinfauna. Las actividades biológicas de todos estos organismos y las estructuras biogénicas que resultan de su actividad producen un suelo muy elaborado y complejo, como muy agujereado por túneles y perforaciones, etc. Este suelo en esencia actúa como una esponja que es alternantemente drenado y llenado de gases disueltos y fluidos durante las fases de reflujo e inundación de la marea, respectivamente. En el sedimento, las relaciones microbianas modifican el microambiente transformando la materia orgánica disuelta excretada por la planta en gases y solutos metabólicos. En los primeros centímetros de sedimento se produce descomposición aeróbica y debajo la anaeróbica, pero el metano es usado por algunos organismos metanotróficos y no es liberado al ambiente, lo que contribuye, ¿no?, a esta consideración de los ecosistemas de manglar como ecosistemas de carbono azul. Mucho del CO2 que se genera en esta respiración se pierde por la superficie del sedimento, pero otra parte se disuelve en el agua intersticial y es transportada por el transporte advectivo. Esta imagen de la diapositiva representa un poco los números de estos flujos de carbono. Como ven, déjenme poner el puntero, existe una captación de CO2 que contribuye a la producción o productividad primaria bruta, la GPP, de la que pues, existe una pérdida de carbono por respiración y una incorporación a la biomasa, lo que constituiría esta productividad primaria neta de la que habíamos hablado anteriormente en el curso. Parte de este carbono es liberado al suelo por lo que se rompe de la planta, partes de planta. Otra parte pues es almacenado en forma de biomasa radicular, y una parte pues como vemos se entierra y otra parte es exportada en forma de carbono orgánico disuelto o carbono inorgánico disuelto y también carbono particulado, ¿no?, a otros ecosistemas, muchas veces por este flujo advectivo favorecido por las mareas. Del carbono orgánico que se halla en el agua, una parte también es respirado, ¿no?, en el agua o en los sedimentos. La producción de metano, como les decía, es baja debido a las complejas relaciones microbianas en que, aunque se produce metano, mucho es consumido por bacterias metanotróficas.
La retención de partículas que se produce en los manglares, por ejemplo, no ayuda solamente a la captura de carbono, sino también, como les mencionaba, a la limpieza del agua. Y esto permite el crecimiento de pastos marinos y arrecifes coralinos en regiones adyacentes. Y bueno, y es que al final los ecosistemas interactúan y se retroalimentan con los distintos procesos que ocurren en cada uno de ellos. Por ejemplo, la productividad, tanto en pastos como arrecifes de coral, se ve fuertemente reducida por la atenuación de la luz solar como consecuencia del aumento de la turbidez en la columna de agua. La acción limpiadora de remoción de partículas de la estructura del manglar ayuda a disminuir esta turbidez y que estos ecosistemas obviamente funcionen. En los pastos, las variaciones en la intensidad de la luz provocan cambios o alteraciones en la productividad. Y esto no solamente se ve reflejado en la parte emergida de la vegetación, sino en la generación de la rizosfera, ¿no? de todo este sistema de rizomas, este sistema que sería como radicular, que es lo que mantiene anclado y permite la captación de nutrientes para la productividad de los pastos. Entonces, un poco la atenuación de la luz solar, ¿no? Al final repercute en toda una serie de procesos que son como prácticamente un pez que se muerde la cola, ¿no? Hay menos productividad de rizomas, entonces hay menos captación de nutrientes, esto va retroalimentando a la menor productividad y a la mayor degradación de pastos. Todos los ecosistemas y su productividad están afectados por la estacionalidad ambiental. Como saben, en las zonas templadas esta estacionalidad está sobre todo determinada por la radiación solar y la temperatura que resultan en una serie de procesos que inciden en la disponibilidad de nutrientes, etc. En zonas tropicales la radiación solar está sobre todo relacionada con la precipitación y los vientos, como saben, por ejemplo, en Yucatán, que tenemos esta temporada de nortes, ¿no? Entre los meses de octubre y febrero, de secas entre febrero y mayo más o menos, y de lluvias de junio a octubre. En la gráfica vemos lo que sería la productividad de un pasto marino de la especie Posidonia oceanica, una especie endémica de ese mar, del mar Mediterráneo, perdón, a lo largo del año. Como pueden ver, la productividad de los pastos es mínima a finales de verano, tras una larga etapa de estratificación de la columna de agua en un ambiente que ya es oligotrófico de por sí. Si recuerdan los procesos que se dan en la zona superior de la columna de agua durante el año en cuanto a consumo de nutrientes, entenderán por qué la productividad de estos pastos es mínima a finales de verano. Y así es como se relacionan los distintos procesos que hemos estado viendo, o es una forma en la que se relacionan los distintos procesos que hemos estado viendo a lo largo de este curso. A continuación vamos a hablar de lo que son los arrecifes coralinos, que al contrario de lo que podríamos imaginar, ¿no? Debido a que todos sabemos que
contienen una gran cantidad de carbono en su esqueleto, no son ecosistemas de carbono azul, ya que se considera que el balance entre el carbono que captan y el carbono que liberan no es positivo. Sin embargo, el conocimiento cada día va avanzando, ¿no? Y se van esclareciendo muchos procesos de almacenamiento, de flujo de carbono en general. Entonces, bueno, las cantidades son variables. Obviamente también dependiendo de dónde esté el arrecife, variará. Hablaremos un poco de lo que serían las fuentes o cómo está el carbono en estos arrecifes y bueno, está en forma inorgánica por el carbonato cálcico del esqueleto y en forma orgánica almacenado en lo que sería la productividad o la biomasa viva. Y todos sabemos, bueno, que la característica distintiva de un arrecife de coral es su estructura física. Y en un sistema coralino típico, los corales vivos representan solo la parte superficial expuesta y mayoritariamente encontramos una matriz de roca caliza depositada por procesos de biomineralización. Estos procesos pues, ocurren de forma lenta de los procesos de biomineralización y a lo largo de cientos o miles de años. Además de las estructuras esqueléticas o de mineralizadas del propio coral, en los arrecifes encontramos mucho carbonato cálcico de esqueletos de otros organismos, ¿no? Muchos organismos que tienen esqueletos de aragonita o de carbonato de magnesio, como pueden ser las algas coralinas, algunas algas frondosas como las del género Alimeda, los bivalvos, los gasterópodos o caracoles, briozoos, esponjas, etc. Estos organismos cementan por una serie de reacciones biogeoquímicas y por procesos de empaquetamiento de los granos dentro de las cavidades que deja la caliza. La cantidad de carbonato de calcio depositado por los corales depende de las condiciones ambientales, ya que en aguas cálidas poco productivas y muy iluminadas, los esqueletos crecen más rápido. Y en estas zonas pues se tiene la mayor tasa de crecimiento o acreción. Además, según pues, la especie o los géneros, pues algunos tienen un crecimiento y acreción más rápido, como por ejemplo los géneros Acrópora, que serían estos típicos de los cuernos de venado, creo que se llaman, y los corales masivos, por ejemplo, tienen una acreción más lenta. Esto que les mencionaba anteriormente favorece el depósito o acumulación de carbonatos en el arrecife a través de esta mineralización. Sería la producción de carbonato cálcico por organismos calcificadores. Sin embargo, el balance de carbonato en un arrecife es resultado de fuerzas constructivas, que son estas efectuadas por los organismos calcificadores como los corales y las algas calcáreas, y fuerzas destructivas como la erosión física y la erosión biológica. Estas dos fuerzas interactúan o actúan en el sistema e inciden en el cambio de la masa del edificio arrecifal a través del tiempo. Cuando el arrecife crece, significa que los procesos constructivos dominan sobre los destructivos.
Estos procesos destructivos pueden ser erosión física o biológica. La erosión física puede ser por huracanes, por disolución química, por cambios de acidez en el agua, como conocen, ¿no? O por las propias corrientes que hay generalmente en el sistema, el movimiento del agua. Los arrecifes tienen un balance entonces de destrucción y construcción frágil, y para que la situación se revierta y pierdan masa, no requiere que se acumulen demasiados factores en su contra a la vez. Por ejemplo, en 1982-83 hubo un niño intenso que provocó un calentamiento del océano muy alto y murió prácticamente el 95% del coral que había en las Islas Galápagos. Este sustrato que dejó el coral muerto fue rápidamente cubierto por algas filamentosas, por lo que al año siguiente hubo una población de erizos herbívoros enorme, ¿no? Estos tuvieron una explosión poblacional debido a las condiciones de bonanza generadas por las muertes de los corales, que hicieron que incrementara su fuente de alimento, que son estas algas filamentosas. Debido al herbivorismo de los erizos, que se alimentan de las algas que crecen sobre el sustrato, hay también una erosión, ya que al raspar el sustrato calizo lo erosionan de forma sistemática y exhaustiva, contribuyendo a la pérdida de la estructura arrecifal y del carbonato cálcico, ¿no? En esta imagen vemos un esquema de cómo se resumen las distintas interacciones que hacen que haya depositación o extracción, o sea, construcción o destrucción del arrecife de coral y por tanto conservación o movilización del carbonato cálcico. Aparte del carbono que se deposita en los esqueletos del coral, existe otra fuente de entrada neta al sistema que es de mucha relevancia, que es la generación de compuestos orgánicos producto de la fotosíntesis. Y esta fotosíntesis obviamente la llevan a cabo diversos grupos vegetales del arrecife. Mientras que en el océano, de forma global, los principales productores primarios sería este fitoplancton que les he mencionado muchas veces, diatomeas, dinoflagelados, cianobacterias, etc. En los arrecifes de coral preponderan las algas filamentosas o cianófitas y las algas coralinas, que hacen productividad primaria en la zona béntica o bentónica. La columna de agua es tan clara y transparente que prácticamente no contiene organismos fotosintetizadores suspendidos. Entonces, en cuanto a la productividad del arrecife de coral, la productividad bentónica es superior a la productividad del fitoplancton. Además, los propios organismos coralinos también llevan a cabo una parte de esta productividad a través de los dinoflagelados simbiontes, que son las zooxantelas, presentes en su tejido, entonces que forman parte también del bentos. Estos dinoflagelados aportan entre el 80 y el 90% del carbono de la fotosíntesis a sus hospederos, que son los corales. Pero estos corales emplean apenas la mitad de la energía provista por este carbono. El resto de este carbono es expulsado en forma de mucus rico en carbohidratos a la superficie del coral, porque esto le protege de la erosión y del pH del entorno.
Pero este mucus, que como les digo, es prácticamente la mitad del carbono proporcionado por los dinoflagelados simbiontes, es consumido por invertebrados y peces residentes en las cabezas del coral. Y esto al final es la base de la producción secundaria del sistema. Esto alimenta a una gran parte de esta diversidad que encontramos en los arrecifes coralinos. Respecto a las salidas del carbono de los arrecifes coralinos, el carbono que ha sido incorporado al arrecife, ya sea por fotosíntesis o calcificación, puede perderse de diversas maneras. En el caso de las redes tróficas, los arrecifes son exportadores netos de energía y carbono hacia ecosistemas adyacentes. Y se ha demostrado su íntima relación con ambientes circundantes, tales como bosques de manglar, playas arenosas y pastos marinos. Muchos de los organismos que se alimentan en el arrecife coralino tienen capacidad natatoria y pueden trasladar carbono y biomasa a estos ecosistemas adyacentes. Además, el ecosistema de arrecife coralino presenta un acoplamiento bentopelágico, es decir, de la zona bentónica encima o del sedimento y del agua, que significa que muchos organismos que habitan el fondo o cerca del mismo pueden ser consumidos por depredadores móviles como los tiburones dorados, etc., las tortugas, que algunas especies consumen esponjas, y ese carbono después puede ser llevado a regiones alejadas de donde fue originado. Entonces esto constituye una de las salidas de carbono de los ecosistemas arrecifales. En el caso del carbonato depositado en esqueletos o en la matriz arrecifal misma, este se puede perder por raspado de peces loro, cochitos, entre otros, que lo erosionan al alimentarse de las algas. Además, existe un efecto destructivo adicional causado por los organismos que viven encima del coral y que pueden hacer surcos, túneles, etcétera, como pueden ser poliquetos, llamados gusanos coloquialmente, esponjas, sipuncúlidos, etcétera. Todos estos sedimentos que se generan por la acción de otros organismos son generados por bioerosión y son depositados en el sistema arrecifal y pueden ser exportados a sitios distantes del arrecife por los distintos procesos de movilización o de transporte del agua. La mayor preocupación actual respecto a la salida de carbono de los arrecifes coralinos es la acidificación. En condiciones normales, las salidas que les había mencionado de carbono constituyen una cantidad grande, ¿no? Y respecto a lo que el arrecife absorbe, son prácticamente iguales o superiores las salidas de carbono, ¿no? Por lo que es un sistema que o es neutro en cuanto a la captación y secuestro de carbono, o hasta podría decirse que son ecosistemas fuente y no sumideros de carbono, ¿no? Sin embargo, con la acidificación, los arrecifes podrían constituir una fuente importante de carbono que podría liberarse a la atmósfera. Y esto lo podrían ver y repasar del material del ciclo de carbono que ya les he proporcionado.
La figura que ven en la imagen sintetiza un poco todos estos procesos que actúan en la movilidad de carbono en los arrecifes de coral y cómo se produciría el transporte fuera del ecosistema en presencia de un flujo unidireccional. Esto sería en un arrecife plano. Es un poco una síntesis de lo que ya hemos estado hablando de los procesos que ocurren en el arrecife de coral y en los ecosistemas costeros. A lo largo del curso y asociado con su proyecto de investigación, algunos de ustedes me han preguntado cómo la destrucción de algunos ecosistemas, específicamente el manglar, influye sobre esta circulación del carbono. Espero que con lo que les he explicado quede un poco claro. Básicamente, cuando destruimos el manglar, estamos eliminando esta capacidad que tiene para la retención de sedimentos y partículas, y esto implica que los flujos de agua que incidirán sobre él, ya sea desde el continente o las mareas, favorecerán la exportación de partículas y sedimentos, o sea, de todo lo que hay almacenado en este sedimento, con todo y su carbono, nitrógeno, etcétera, hacia el mar. Por tanto, se produce una nueva movilización de compuestos que de otra manera habrían quedado almacenados en estos sedimentos por periodos muy largos desde una perspectiva humana. Entonces espero que con lo que les he explicado un poco y de todo el conocimiento que ustedes ya tienen, entiendan mejor, ¿no?, cómo se producen todas estas relaciones y, bueno, en un futuro eventualmente seguramente serán capaces de proponer estrategias y mecanismos para poder reducir todos estos impactos, tanto del humano como de las acciones del humano y sus consecuencias hacia los ecosistemas.